Buenos días, muchas gracias, como les decía, por esta invitación. Yo les voy a hablar en este momento del trastorno estrés postraumático perinatal, ¿ya? Como dijo la doctora, yo soy miembro de la unidad de trauma y disociación y desde ahí es mi experiencia principalmente. El periodo perinatal puede ser un momento de potenciales experiencias traumáticas físicas, emocionales y relacionales en relación para la mujer, ¿ya? El propio proceso de parto es un desencadenante inicial común como un trastorno de estrés postraumático en las mujeres, ¿ah? Eh, Hay estudios donde se plantea que cerca del 50% de las mujeres afirman haber vivido un parto traumático, una experiencia potencialmente traumática, y por lo general un pequeño porcentaje va a desarrollar un trastorno de estrés postraumático perinatal. A las 6 semanas se ha visto que esto puede ser entre un 2,8 a 5,6% de esta población, lo cual es un número no despreciable. Ahora, esta incidencia va a aumentar hasta un 15% en poblaciones eh, perinatales de riesgo. Siguiendo con lo mismo y tomando en cuenta además cuál es el fondo del tema que se está hablando a continuación en este curso, podemos ver que sobre todo la población donde hay presencia de mortinato o muerte lactante en la UCI son las población de mayor riesgo para desarrollar un trastorno de estrés postraumático perinatal. En el caso de los mortinatos puede llegar a ser de un 25%, eh, y en el caso de la muerte de un lactante en la UCI, la prevalencia puede ser bastante más alta, de un 35% de la población, ¿no? O sea, estamos viendo que es una población de altísimo riesgo para desarrollar un trastorno de estrés postraumático perinatal. Tomando en cuenta los criterios diagnósticos del DSM-5 y adaptándolos, ¿cierto?, a la población perinatal, podríamos decir que el criterio A es la experiencia de un trauma relacionado con la amenaza de muerte, pero no solo de la mamá, sino también del bebé. Eso es una distinción, ¿cierto?, con los criterios, digamos, del DSM-5 planteados generalmente para población general. El criterio B son todos los síntomas de reexperimentación del trauma, es decir, las imágenes intrusivas de haber sido, por ejemplo, llevada a urgencia, flashback, pesadillas, todo lo que tiene relación con reexperimentar. ¿Mm? El criterio C sería la evitación de los estímulos relacionados con el trauma, por ejemplo, el no querer acudir a citas en el hospital donde tuvo lugar el parto o evitar, por ejemplo, estar con el bebé. El criterio D son todos los cambios negativos en relación al estado de ánimo y cognición, por ejemplo, culparse por el resultado perinatal. Y finalmente, el criterio E tiene que ver con la hiperactivación y reactividad, ¿ya? Por ejemplo, y esto es algo que uno suele ver con mucha frecuencia, el sobresalto fácil cuando el bebé llora o, por ejemplo, si están en la UCI, suena cualquier pito, ¿cierto?, de la UCI y ¡pam!, se hiperactivan, se ponen muy nerviosas, muy vigilantes. El tema es que los embarazos posteriores pueden verse afectados negativamente por el trastorno de estrés postraumático perinatal. Y esto puede incluir un mayor riesgo de crecimiento fetal anormal, de contracciones, partos prematuros, hiperemesis, ¿ya? Incluso hay mujeres que toman la decisión de no volver a concebir un bebé, ¿cierto?, para no reexperimentar esta experiencia. Y por otro lado, y es algo que también hay que tener en consideración, el trastorno de estrés postraumático perinatal se puede también ver o se puede en mujeres cuyos síntomas de estrés postraumático se han producido por un acontecimiento anterior y no necesariamente un acontecimiento perinatal.
Por ejemplo, una mujer que haya sufrido alguna agresión física o agresión sexual previa, un abuso, por ejemplo, en la infancia, el periodo perinatal puede ser un periodo, como ahí lo menciono, de transparencia psíquica, en el sentido de que se develan ciertos conflictos latentes de la mujer y que da el embarazo y todo el proceso perinatal dan paso, ¿cierto?, a, a contactarse con esa experiencia adversa. Este es un ejemplo, es un caso real tomado de un relato de una madre que presenta un parto prematuro y a consecuencia de esto un fallecimiento de su hija a los pocos días de nacimiento. Y ella dice en su relato: me angustia no haber dicho quiero ir a la clínica. Tenía mucho dolor, ¿cierto? Acá el criterio en el sentido de considerar como sentirse culpable por la decisión que tomó o no tomó. Es terrible lo que estaba viviendo. Recuerdo cuando me despedí de mi bebé, ¿cierto? Ahí está describiendo la presencia del criterio A, la experiencia traumática. Ahora tengo imágenes horribles de ese momento. El dolor emocional es mayor al que sentí en el cuerpo. Es el criterio B, ¿cierto? El criterio de reexperimentación o síntomas intrusivos. Quisiera olvidar, no volver a pensar en toda esa horrorosidad, ¿cierto? Este es el criterio C, ¿cierto? El de evitación, el no querer conectar con esa experiencia. Y por último, ¿cierto? Quisiera poder volver a dormir, descansar. ¿Ah? Ahí estamos entonces identificando el criterio E, que es el de hiperactivación, ¿cierto? O aumento del estado hiperalerta. Como ven, en solo este relato ya podemos distinguir la presencia de una mujer que está sufriendo un trastorno de estrés postraumático perinatal. La mujer durante el embarazo, parto y el posparto, ¿cierto? En todo el periodo perinatal, se expone a múltiples situaciones que son potencialmente traumáticas. Acá voy a nombrar ciertos algunas, por ejemplo, la preeclampsia o el síndrome de HELP, un embarazo molar, una placenta previa o aprieta, un trabajo de parto pretérmino, una rotura prematura de membrana, embarazo ectópico, desprendimiento de placenta, sufrimiento de transfusión feto-fetal, parto prematuro, complicaciones médicas, parto traumático, trauma obstétrico, ¿cierto? Y ahí yo creo que tiene un punto importante el mencionar la violencia obstétrica que también pueden ser víctimas, la separación del bebé, cesáreas de urgencia, aspiración de meconio, ¿cierto? Una reanimación del recién nacido y una histerectomía obstétrica. O sea, vamos viendo que durante el embarazo hay múltiples situaciones y quizás, eh, ¿por qué no pensar que es tal vez una de las experiencias donde la mujer tiene mayor riesgo de presentar eh, experiencias potencialmente traumáticas? Durante el nacimiento pueden haber complicaciones por un bebé prematuro, síndromes genéticos y el hecho, por ejemplo, de haber recibido el diagnóstico, la depresión postparto, cesáreas de urgencia, diagnóstico y tratamiento de malformaciones congénitas del bebé, el distrés respiratorio, la misma experiencia de estar en una UCI neonatal. Y por último, lo que tiene que ver, ¿cierto?, con este curso, todas estas experiencias que pueden ser la muerte del bebé, ya sea en periodos tempranos, ¿cierto?, un óbito fetal, un aborto, una muerte neonatal, ¿cierto?, como ya, ¿cierto?, posterior, ¿cierto?, al nacimiento, hay, bueno, la muerte neonatal, tratamiento compasivo. Y también hay otro factor que puede ser de riesgo, puede ser la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Mm? Eh,
sobre todo el óbito, la muerte y la muerte neonatal, como ya les mencioné, son quizás la población de mayor riesgo de presentar un trastorno de estrés postraumático posterior al, a- posterior, digamos, al parto. Bueno, como les digo, les decía anteriormente, tal vez no haya ningún otro acontecimiento en la vida de una mujer que implique las experiencias simultáneas de alegría, satisfacción, emociones positivas, ¿cierto? Y al mismo tiempo dolor, estrés, sentimiento de vulnerabilidad, peligro, miedo a morir o causar la muerte de su hijo o hija, y el cambio constante y permanente de un papel social. Y todo esto que estoy mencionando ocurre en un periodo breve de tiempo, ¿cierto? Toda mujer recuerda el día que dio luz a su hijo durante el resto de su vida. Es una etapa, ¿cierto? Un periodo que tiene mucha viveza emocional. ¿M? Y aunque el parto es un acontecimiento natural, en la maternidad el parto se caracteriza por tres rasgos que son comunes, que pertenecen a los acontecimientos vitales potencialmente traumáticos. Por ejemplo, la característica es incontrolable, ¿cierto? No hay tiempo para prepararse, ¿ah? O idear un plan de escape o prevenir un acontecimiento. Muchas veces se dan ciertas circunstancias donde no hay manera de predecirlo. Y esta es sin duda una de las características del parto, ya que la situación puede cambiar rápidamente, de repente, ¿cierto? Y todo puede ser impredecible. Hay un riesgo, ¿cierto?, de peligrosidad. ¿Ah? Muchas mujeres tienen miedo al parto porque sienten que su vida o la vida de su bebé pueden correr peligro. Y especialmente si hubo una complicación durante el parto. ¿Ya? Eh, y también tiene una característica de abrumador. ¿Ah? Muchas mujeres, ¿cierto?, describen que se sienten abrumadas por la experiencia de parto y por toda la rutina hospitalaria que hay alrededor de este. O la sensación de agobio provoca un sentimiento de impotencia. ¿Ah? Y esto es particularmente mayor cuando se experimenta un dolor intenso. ¿Mm? Existen, eso sí, factores de riesgo tanto obstétricos, psiquiátricos, sociales y de distrés subjetivo durante el parto que hacen que esa persona, esa mujer, desarrolle con mayor riesgo, como dije, un trastorno de estrés postraumático perinatal. Por nombrar algunos, eh, en los factores obstétricos, por ejemplo, un factor de riesgo es la morbilidad materna grave, ¿ya? Por ejemplo, la preeclampsia, hemorragias durante el parto, complicaciones durante el parto, uso de forceps. Factores de riesgos psiquiátricos, el antecedente psiquiátrico antes y durante el embarazo, y no necesariamente estoy hablando em, de presencia de síntomas de estrés postraumático, estoy hablando de depresiones durante el parto, eh, de repente otros trastornos mentales eh, durante y posterior al parto. Los traumas previos, ¿ya? Y ya sea traumas previos en embarazos previos, ¿cierto? O traumas previos también pueden, como les mencionaba, pero que tienen mucha relación con el fondo, con la identidad de la mujer, con el ser mujer, ¿cierto? Como sobre todo la violencia o las agresiones sexuales. Y también el antecedente de la tocofobia. Factores de riesgo sociales se identifica, y esto no solamente se ha identificado en la población perinatal, sino en prácticamente en todos los trastornos de estrés postraumático, la poca percepción de apoyo o soporte social durante y postparto se ha visto que es un factor de riesgo. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, si esa mujer
está sola, no tiene soporte, eso es una mujer que tiene un riesgo potencial de desarrollar un trastorno de estrés postraumático, sobre todo si durante el parto presenta alguna de estas desenlaces que ya les mencioné anteriormente. Y por último, factores de riesgo que tienen que ver con el distrés subjetivo durante el parto, lo que tiene que ver con emociones o vivencias negativas durante el parto, la experiencia de haber tenido la sensación de pérdida de control o la disociación durante el parto, o dolor en el parto, temor excesivo a complicaciones en el parto y el recién nacido, la falta de apoyo percibida por el personal sanitario y la falta de información. ¿Ah? Como les decía, ¿cierto? Esto, lo impredictible, que ya el parto en sí mismo tiene, ¿cierto?, ese factor, el no tener información, el que no se le dé la información, el que no reciba apoyo durante ese proceso, eh, eh, es bastante como angustiante y genera mucha como conmoción emocional en cualquier sujeto, ¿cierto? En cualquier persona, no solamente esto pasa en mujeres embarazadas. El diagnóstico del trastorno de estrés postraumático perinatal es principalmente clínico, ¿cierto? Hay que considerar que existe una altísima comorbilidad con otros trastornos y principalmente la depresión perinatal. Y me quiero detener aquí brevemente porque como, como cuerpo médico en general estamos muy sensibilizados a, a la pesquisa de la depresión perinatal. Y a veces se nos pasa, ¿cierto?, la presencia de un trastorno de estrés perinatal porque prestamos atención solo a la depresión. ¿Ah? Entonces es importante que, como recomendación, cuando estamos presentes frente a una mujer que tiene una depresión perinatal, posparto o durante el parto, además vivió una experiencia potencialmente traumática, el tener ahí, ¿cierto?, la sospecha de que puede haber, estemos en presencia de una persona que tiene un trastorno de estrés postraumático. Existen ciertas escalas clínicas que nos pueden ayudar ¿cierto?, a la pesquisa, sobre todo a los equipos de salud que no necesariamente son de salud mental, ¿cierto? Pueden ser matronas, obstetras, pediatras, ¿cierto? Eh, Contamos acá, ¿cierto?, la escala de la PSL5, que es una escala que, en el fondo, para población general, no específicamente para el periodo perinatal. Y hay una escala, que es la PPSDQ, que es una escala que está desarrollada específicamente diseñada para esta población. La PSL5, que ustedes están viendo ahora en la pantalla, como es una escala que rescata los distintos clústeres sindromáticos que ya les mencioné, ¿cierto? Los síntomas intrusivos, la evitación, la el estado hiperarousal, ¿cierto? Los cambios cognitivos o del pensamiento negativos relacionados al trauma. Esta escala está validada aquí en Chile, ¿ya? Por lo tanto, su uso podría hacerse. Y el punto de corte está puesto en los 33 puntos, ¿ya? Su puntaje máximo es 80 puntos. Sobre 33 puntos, uno podría pensar que esa persona es altamente sospechoso que tiene un trastorno de estrés postraumático. Esta otra escala, que ya se la mencioné, ¿cierto? La Perinatal Post-Traumatic Stress Disorder Questionnaire, es una escala que eh, lamentablemente aún no está validada en Chile, ¿ya? Sin embargo, para el uso clínico puede ser para uno, ¿cierto?, muy orientador
su utilización, ¿cierto? Y nos puede orientar con mayor facilidad si esa persona tiene o no tiene un trastorno de estrés postraumático perinatal. El punto de corte eh, es de 19 puntos, ¿ya? Y como les decía, si bien no está validada acá en Chile, ya hay una validación en España, ¿ya? Y sería interesante en algún momento poder validarla en nuestra población. Ahora, yendo ahora al tema del tratamiento del trastorno de estrés postraumático perinatal. El primer dilema que se nos plantea y que generalmente es un tema de debate constante también en los equipos especialistas en trauma, si debemos o no debemos tratar a las personas durante el parto, ¿ya? Eh, en primer lugar, no se está tomando en cuenta las potenciales secuelas secundarias que puede ser el sostener un estrés tóxico en el ambiente intrauterino al mantener a la madre en un nivel alto de estrés emocional no tratado, ¿ya? Y asimismo, la psicopatología de la mujer durante el embarazo va a interferir en la vinculación como en el apego con el bebé, y lo cual va a generar o es potencial, ¿cierto?, de desarrollar otras dificultades en el neurodesarrollo del bebé. Entonces, en otras palabras, aquí estamos frente a un sesgo de omisión, es decir, esa recomendación está juzgando que tratar a la madre sería más dañino que hacer nada. ¿Mm? Y como ya les decía, el periodo perinatal es un periodo que se ha descrito como un periodo de transparencia psíquica. Es un momento donde la mujer conecta mucho, ¿cierto?, con respecto a su identidad como mujer, su identidad sexual, ¿cierto? La conecta, ¿cierto?, con sus conflictos, por ejemplo, su misma infancia. ¿Mm? Hay veces, yo he tenido la experiencia de mujeres que, a pesar de haber tenido un trauma durante la infancia, el hecho de saber que tienen tienen en su útero a una hija, se le despierta nuevamente todos los síntomas relacionados al trauma, y es ahí recién cuando deciden consultar, ¿m? Movidos muy probablemente, ¿cierto?, por el amor que sienten por esa niña. Entonces, tratar o no tratar es una amenaza. Yo soy más de la idea que también es una oportunidad de tratamiento el embarazo. Esta pregunta, este debate que le estoy mencionando, ¿cierto? Si tratar o no tratar, se planteó, ¿cierto?, a 301 terapeutas con experiencia en tratamiento de estrés postraumático. ¿Ah? Tuvo un estudio de una revista especializada en estrés postraumático, muy interesante. De este grupo de 301 terapeutas de tratamiento de trauma, el 81,7% de los terapeutas tenían experiencia en tratar trastorno de estrés postraumático durante el embarazo. En esta investigación, la terapia MDR fue el tratamiento preferido tanto por las mujeres embarazadas como para los terapeutas. Esto según la información que los mismos terapeutas entregaban. No se les consultó a las mujeres. El 48,8% habían oído que el tratamiento del trastorno de estrés postraumático durante el embarazo era perjudicial. Como les mencioné en la diapositiva anterior, esto es un debate constante, ¿ah? Cada vez que tenemos, por ejemplo, en nuestra unidad a una mujer embarazada, surge el mismo debate. ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Mm? ¿Cuándo iniciar? ¿Cómo iniciar? En fin. El 30,5% de los terapeutas se mostraban reacios a tratar el trastorno de estrés postraumático durante el embarazo.
y el 60,9% de los terapeutas refieren que los síntomas se redujeron en más de un 75% de las embarazadas tratadas. No obstante, hay que considerar que hay un 8,4%, eh, eh, en este caso 19 terapeutas, ¿cierto? Mencionaron que tuvieron efectos adversos, que aumentó el estado de reexperimentación o hiperarousal, hubo un aumento de la presión arterial, hubo un aumento del estrés del momento, ¿cierto? O aumentó el miedo al parto o aumentó la sintomatología depresiva, ¿ya? Este dato, a mi parecer, es un dato bastante aclarador, ¿cierto? Y que a la hora de tratar o no tratar a un paciente con estrés postraumático, una paciente durante el embarazo, hay que ponerlo en la mesa. Eh, con respecto a las terapias centradas en trauma, eh, estoy hablando acá a nivel general, ¿cierto? No necesariamente en la población, en las mujeres durante el periodo perinatal, sino en la población general. Las que actualmente tienen mayor evidencia, recomendaciones, digamos, como fuertes en las distintas guías clínicas o asociaciones internacionales y nacionales, son estas 7, ¿ya? La terapia de exposición narrativa, la terapia cognitiva para estrés postraumático, la Stern Narrative Therapy, la terapia ecléctica breve, la terapia de exposición prolongada, la terapia de procesamiento cognitivo y la terapia EMDR, ¿ya? De movimientos oculares, desensibilización y reprocesamiento a través de los movimientos oculares. Si nos vamos ahora específicamente, ¿cuál es la evidencia que existe actualmente en las psicoterapias centradas en trauma en el contexto perinatal? Al menos hasta ahora sabemos lo que no sirve, ¿ya? Y la evidencia que se tiene hasta ahora es que el debriefing y la consejería no ha demostrado ser eficaces para el tratamiento de estrés postraumático, digamos, no perinatal, como también en la población perinatal. Hay estudios que han examinado que el debriefing, inmediatamente después de un parto traumático, eh, a- eh, han demostrado que no es una estrategia eficaz para prevenir la aparición del estrés postraumático, ¿ya? Y si bien no se ha visto tanto esto en trastorno de estrés postraumático perinatal, sí hay evidencia que incluso podría hacer daño en personas con trastorno de estrés postraumático, ¿ya? Acá aclarar que no es en la población específica perinatal, sino en la población general. Por lo tanto, en la actualidad se recomienda abstenerse de realizar el debriefing o consejería en el periodo perinatal. En cuanto a las terapias de exposición, como la terapia de exposición prolongada o en este caso a través de la escritura, hay datos de un metaanálisis que mostraron que hay una reducción de los síntomas de estrés postraumático a través de terapias de exposición, a través de una escritura expresiva y que era particularmente eficaz en el periodo 3 a 6 meses del posparto, ¿ya? En cuanto a lo in vivo, hay un estudio que informa que de la eficacia de la combinación de la terapia cognitivo-conductual y las visitas a la sala de parto donde se produjeron los nacimientos traumáticos. Aunque este estudio solo se basa de 2 casos, ¿ya? Si bien en relación a la terapia de exposición narrativa, bien digo, que es una terapia muy interesante también de la línea de exposición, donde se construye una narrativa junto a la paciente, donde las flores que ustedes ven ahí
son como señaladas las experiencias positivas y las piedras son aquellas experiencias traumáticas. En esta terapia no solamente se toma la experiencia del embarazo, sino toda, toda la vida de esta persona. Hay un estudio al respecto, que este que le estoy mostrando es un estudio pequeño, de no más de 8 pacientes, y si bien no podemos sacar conclusiones de su utilidad o de su eficacia, sí hasta necesitamos más estudios, pero hay como la idea de que esto podría ser de utilidad y de ayuda, ¿eh? Se necesitan más estudios al respecto, pero bueno, tenerlo en consideración. En cuanto a las terapias cognitivo-conductual, esta es una de las terapias con mayor evidencia científica para el trastorno de estrés postraumático en la población general. Y aunque hay datos limitados sobre esta modalidad de tratamiento para el estrés postraumático perinatal, ha demostrado ser eficaz especialmente para las mujeres con alto riesgo de experimentar un parto traumático, ¿ya? Hay estudios, un estudio de un N de 105 pacientes, realizado por Schwab y colega el año 2013, donde se vio que esta terapia era eficaz tanto para la reducción de los síntomas postraumáticos, los síntomas depresivos, no así los síntomas disociativos, ansiosos, perdón. Y en cuanto a la terapia MDR, de desensibilización y reprocesamiento a través de estimulación bilateral, no solamente movimientos oculares. Como les mencionaba, es otra terapia basada en la evidencia que está protocolizada. Es una terapia que cuenta de 8 fases, ¿ya? Así, a grandes rasgos, una fase como de toma de historia, psicoeducación, estabilización y luego de reprocesamiento del trauma. Se trabaja tanto experiencias eh, del pasado, disparadores del presente, y después se hacen ensayos a futuro en relación a situaciones que eran en su momento disparadores. Lo que hace esta terapia es facilitar y acelerar el procesamiento de información, de la información, ¿cierto?, que está mal almacenada, eh, a estados adaptativos. En esta investigación realizada por este grupo italiano, ¿ya? También es un grupo pequeño, no recuerdo bien, creo que está por ahí, 16, si bien no recuerdo, creo que eran 16 pacientes, por ahí está, no me acuerdo, pero 18, no, sí, 18 pacientes, ahí está. Bueno, en este grupo, lo interesante de este grupo, de esta investigación, perdón, es que se hizo solo una intervención, o sea, una sesión, en las primeras horas o un máximo de 3 días después de un parto traumático. Es un estudio, sin embargo, que excluyó, por ejemplo, el hecho de que el bebé haya quedado en una unidad de cuidados intensivos o que hubiese tenido como producto una muerte perinatal, ¿ya? O la presencia de otros trastornos mentales a la base. Pero es interesante, en el fondo, igual considerar cuáles son los resultados de esto. ¿En qué consta esto? Bueno, primero se establece una alianza básica de trabajo, se hace una breve recopilación de información, ¿ya?, de la historia del trauma, también breve información respecto a la historia personal y del embarazo. Se trabaja en reforzar la motivación para el tratamiento a través de objetivos terapéuticos positivos y alcanzables. Se hacen estrategias de estabilización, como por ejemplo grounding, que son estrategias que permitan a la persona mantenerse en el presente, no desconectarse, no disociarse. Luego se le pide que
cuente toda la historia y en el momento se le va haciendo estimulación bilateral, ¿ya? Y una vez contada toda la historia, se va desensibilizando todas aquellas partes de la experiencia que son, que tienen en el fondo un nivel de perturbación alta, ¿ya? Si se alcanza en esta primera sesión, primera y única sesión, también se trabajan disparadores del presente, ¿ya? Y también, bueno, plantillas a futuro, y también de alcanzar, se le cuenta nuevamente la narración al bebé que está ahí con la mamá. Eh, Como les mencionaba, esto fue solo una sesión, ¿ya? Eh, y podemos ver que el puntaje, tanto esto fue, ¿cierto? Creo que era a los 6 meses, ¿cierto? Podemos ver que el puntaje de los síntomas postraumáticos disminuyó considerablemente en comparación en fondo, al tratamiento habitual que se les da a las madres. ¿Mm? Y esto persiste en el tiempo, a pesar de haber sido una sola intervención eh, en las primeras 3 horas postparto. Traigo también estas investigaciones que lamentablemente eh, hasta ahora no tenemos los resultados, si bien por temas de tiempo no alcanzo, ¿cierto? Pero acá podemos ver 2 estudios en la cual se está utilizando terapia MDR tanto para mujeres con trastorno de estrés postraumático después, ¿cierto?, del parto, o, ¿cierto?, mujeres que tienen temor, miedo, ¿cierto?, al parto. Y en esta otra intervención, ya también es un estudio de protocolo que están trabajando, ¿cierto?, trastorno de estrés postraumático después de la experiencia postraumática, después de la experiencia traumática del parto, bien digo. Estas investigaciones están en curso, todavía no hay resultados, pero me parece que es interesante que los tengamos ahí en cuenta. Unas pocas palabras con respecto a la farmacoterapia para el trastorno de estrés postraumático perinatal. Lo primero que hay que tener en cuenta es que las terapias centradas en trauma son el tratamiento de primera línea para el trastorno de estrés postraumático perinatal, ¿ya? Y hasta la fecha no contamos con estudios específicos de farmacoterapia en la población perinatal, de trastorno de estrés postraumático perinatal. Sin embargo, las directrices existentes para el estrés postraumático general, digamos, consideran la sertralina, la paroxetina, la fluoxetina y la venlafaxina como las opciones de tratamiento de primera línea para el trastorno de estrés postraumático. Entonces, dada la ausencia de estudios farmacológicos en el tratamiento de estrés postraumático perinatal, se, ha sido necesario extrapolar los estudios existentes utilizando la población no perinatal y tomando en consideración el perfil de seguridad de estos fármacos, ¿ya? Entonces, lo importante es que si estamos frente a una mujer con un trastorno de estrés postraumático perinatal, no perder en cuenta que el tratamiento de elección que hay que ofrecerle es una terapia centrada en trauma, ¿ya? Y secundariamente, ¿cierto? Tiene ahí un rol la farmacoterapia. Y por último, algo que no es menor y que yo creo que, si bien la ley Dominga no se define como o todo lo que plantea la ley Dominga como em, como sensible al trauma, o sea, no dice eso, pero si ustedes ven, la ley Dominga tiene muchos aspectos de sensibilidad al trauma, ¿ah? Y, y, y a lo que voy yo es que es muy importante a la hora de tratar este grupo de la población perinatal, que es una población de altísimo riesgo de trauma,
construir servicios que sean informados, sensibles al trauma, ¿ya? Que entienda, y estos son los 4 supuestos de los servicios sensibles al trauma, que hay una comprensión, ¿cierto?, de que existe, del trauma, que se reconozca al trauma como parte, ¿cierto?, como algo que es frecuente y común en la experiencia de la perinatal, ¿ya? También reconocer todas las consecuencias directas o indirectas que tiene este, tanto en la madre, en los equipos de salud y en el bebé. Tener, ¿cierto?, la capacidad de responder frente a la necesidad, ¿cierto?, cuando hay trauma, y por sobre todo, evitar a toda costa como la retraumatización. Ahí, por ejemplo, la ley Dominga es muy interesante esto de plantear que madres que tengan cierto fallecimiento de su bebé, no ponerlas en el mismo lugar de los bebés, ¿cierto? Eso, eso habla de un servicio que está sensibilizado al trauma, ¿ya? Y que le pueda brindar tanto seguridad, confianza, transparencia, que esté, que promueva el apoyo entre pares. Por ejemplo, hablaban, ¿cierto?, de la fundación, y cómo ella ha colaborado también en este proceso, que pueda haber, ¿cierto?, colaboración, mutualidad y sensibilidad, ¿cierto? Sensibilidad quiere decir, por ejemplo, sensibilidad a la cultura, a la religión. En el caso, por ejemplo, si esa mujer profesa una religión, darle la oportunidad de poder hacer esos ritos religiosos, ¿ya? Un servicio informado en trauma es un servicio que está activamente buscando la pesquisa de un trastorno estrés postraumático. Entonces, por ejemplo, podría ser que en caso de tener una mujer con depresión postparto, estar muy atentos si esa mujer tiene o no un trastorno de estrés postraumático. Y como conclusión, eh, como ya les he mencionado durante toda esta exposición, el trastorno de estrés postraumático perinatal es un trastorno mental frecuente en el periodo perinatal, ¿ya? Y conocemos múltiples factores de riesgo para este, ya sea obstétricos, psiquiátricos, sociales, de distrés subjetivo, que nos hacen, que en el fondo nos invita a estar con las orejas bien puestas en caso que se presenten estos factores, que contamos con herramientas diagnósticas de screening que pueden ser utilizadas ampliamente por los equipos de salud, ¿ya? Pareciera que todo orienta que se puede y que se debe realizar terapia centrada en trauma en el periodo perinatal, ¿ya? Es importante también desarrollar y tener equipos que cuenten con la expertise para tratar a este grupo de mujeres. Por lo tanto, debiésemos ir orientándonos a tener equipos que tengan formación en terapia centrada en trauma, ¿ya? Y por último, se plantea esta necesidad de desarrollar maternidades informadas, sensibles al trauma, que todo, como ya se ha mencionado, la ley Dominga como que invita a eso, ¿ah? Esa sensibilidad, ese reconocimiento de, del trauma, en específico cuando ocurre la muerte del bebé. Es muy bien.